Aquí, se nos da f de x, y se nos pide que busquemos f' de x, o la función derivada. Observe cómo nuestra función, f de x, es un cociente de dos funciones, por lo que debemos aplicar la regla del cociente de diferenciación, que se proporciona a continuación. Bueno, la derivada de la función f, dividida por la función g con respecto a x es igual a g por f', menos f por g', dividido por g cuadrado, o podemos decir el denominador multiplicado por la derivada del numerador, menos el numerador multiplicado por la derivada del denominador, dividido por el denominador cuadrado. Observe que en nuestro caso, la función f sería negativa 3 coseno x más 5, y la función g sería 5x al sexto menos 2. Entonces, para el primer paso, avanzaremos y configuraremos esta fórmula derivada, y luego encontraremos f' y g' en el segundo paso. Entonces f' de x será igual a el denominador, que es 5x al sexto menos 2, multiplicado por la derivada del numerador, o la derivada de 3 coseno negativo x más 5. Menos el numerador, negativo 3 coseno x más 5. Veces la derivada del denominador, o la derivada de 5x al sexto menos 2. Todo esto está dividido por el denominador al cuadrado. O 5x al sexto menos 2, al cuadrado. Ahora, encontraremos la derivada aquí, y la derivada aquí, y luego simplificaremos. Entonces todavía tenemos 5x para el sexto menos 2. Ahora, encontraremos la derivada de 3 coseno x negativo más 5. Bueno, la derivada del coseno x es seno negativo x, por lo que sería negativo 3 veces negativo seno, o positivo 3 seno x, y la derivada de una constante es 0, por lo que sería 0, y luego, menos negativo 3 coseno x más 5. Veces la derivada de 5x al sexto menos 2. La derivada de 5x al sexto sería 30x al quinto. Y nuevamente, la derivada de una constante sería 0. Denominador permanece igual. Si no estamos obligados a simplificar aún más, podríamos seguir adelante y detenernos aquí, pero voy a seguir adelante y continuar. Voy a seguir adelante y distribuir los 3x seno aquí, y distribuir los 30x al quinto aquí. Entonces, tendremos f' de x igual. Bien, nuestro denominador se mantendrá igual. Entonces aquí, si distribuimos 3 seno x, tendríamos 15x al sexto seno x, menos 6 seno x. Aquí, deberíamos tener cuidado con los signos, porque estamos restando este producto. Observe que 3 coseno x negativo por 30x al quinto sería 90x negativo al quinto coseno x, pero si restamos un negativo, eso se convertiría en más positivo, así que más 90x al quinto coseno x. Y luego, 30x a la quinta por 5, eso sería 150x a la quinta, pero restamos eso, entonces menos 150x a la quinta. No tenemos términos similares en el numerador, así que seguiremos adelante y nos detendremos aquí, y dejaremos nuestra derivada en este formulario. Espero que hayas encontrado esto útil.